Aquí hablaré de la parte uno del texto Los tres mundos del bienestar de Gösta Spin-Andersen, quien es un sociólogo danés cuyo principal interés académico está en estudiar el estado de bienestar y su papel en las economías capitalistas, pensando en términos de relaciones sociales y no únicamente de categorías sociales. Este es un libro publicado en 1990 que sentó bases para el estudio de los regímenes de bienestar. Ahora bien, el mismo autor, a quien vemos en la fotografía, critica ciertos aspectos de este libro en una obra siguiente que publicó en el año 2000 llamada Fundamentos Sociales de las Economías Postindustriales y que mencionaré según sea pertinente. Un elemento clave del texto, como su título lo indica, es entender qué es el estado de bienestar. Una respuesta común ante esta pregunta es que el estado de bienestar envuelve la responsabilidad estatal para asegurar un nivel básico de bienestar a sus ciudadanos. Sin embargo, Spin-Andersen cuestiona esta definición, pues considera que deja de lado tres preguntas claves. 1. ¿Son las políticas sociales emancipatorias o no? 2. ¿Legitima o no al sistema estas políticas sociales? Y 3. ¿Qué implica realmente un nivel básico de bienestar? El autor también critica la práctica de calificar a los estados de bienestar por su nivel de gasto, pues sostiene que es importante cuestionar cómo se gestiona este gasto, a dónde se destina este gasto. Se puede deducir que estas preguntas emergen conceptos claves de la obra de Spin-Andersen. De la primera, se entiende la importancia que da al concepto de desmercantilización, entendido este concepto como la capacidad de un individuo de subsistir sin depender del mercado, lo que está determinado por la oferta de servicios públicos como derechos. La desmercantilización, cabe recalcar, no debe entenderse como la erradicación completa de la fuerza laboral como mercancía, sino como el grado en el que los individuos y las familias pueden sostener un estándar de vida independientemente de su participación en el mercado. El autor identifica tres modelos de desmercantilización. El primero, con una desmercantilización baja, está basado en estados de bienestar donde domina la asistencia social, modelo que caracteriza principalmente a los estados anglosajones. Este modelo se caracteriza por promover el acceso al bienestar por medio del mercado, para todos aquellos que son funcionales a él. Es decir, solamente quien falla en su rol mercantil debe ser asistido, lo que conlleva un estigma social. El segundo modelo, con una desmercantilización media, se caracteriza por una seguridad social obligatoria y algunos derechos. Alemania fue uno de los precursores de este modelo. Sin embargo, este modelo depende profundamente en contribuciones, es decir, en que los individuos trabajen, porque las alternativas que ofrece el programa de bienestar frente al mercado están precondicionadas, no son un mero derecho social. El tercer modelo, característico de los países escandinavos, tiene una desmercantilización alta. Ofrece beneficios básicos y equitativos sin considerar contribuciones o desempeño mercantil previo, es decir, no condiciona sus prestaciones. Sin embargo, el autor menciona que cabe cuestionar la calidad de estos beneficios ofertados, pues de esta calidad depende que los receptores tengan una genuina opción frente a mercantilizarse. La pregunta 2 refiere a qué tipo de sistema de estratificación promueven las políticas sociales. Spin-Andersen indica que el estado de bienestar no es solamente un mecanismo que interviene y corrige la estructura inequitativa, sino que es en sí mismo un sistema de estratificación. Es una fuerza activa en el orden de las relaciones sociales. ¿Cuáles son las dimensiones que contribuyen a la estratificación del sistema de bienestar? Aparte de su rol redistributivo, el Estado construye y da forma a las clases en varias formas, como a través del sistema de educación, de estatus y servicios privilegiados a ciertos grupos como a los funcionarios públicos, etc. El autor sostiene que los estados de bienestar pueden ser igualmente amplios o completos, pero afectar a la estructura social y a la solidaridad social de forma distinta. En ese sentido, se puede identificar sistemas de estratificación inmersos en los tipos de estado de bienestar que de cierta forma coinciden con la clasificación ya mencionada en el aspecto de mercantilización y que responde a los legados históricos del proceso de construcción estatal que se institucionalizan y perpetúan. Aunque los estados de bienestar muestran pragmáticamente formas híbridas, Spin sostiene que es nuestro trabajo observar hasta qué grado hay suficiente covariación para que surjan grupos de regímenes distintos. Hay tres modelos de estratificación de acuerdo con Spin. Por un lado, se encuentran estados cuyo sistema de bienestar cultiva la jerarquía y el estatus.
se considera que las relaciones sociales tradicionales deben retenerse para mantener la integración social. Es decir, hay una estratificación alta. Este sistema estigmatiza a quienes reciben beneficios del Estado. También hay modelos con una estratificación que se podría calificar de media, que se basa en la división salarial, creando programas diferenciados en función de clases y estatus. Finalmente, hay modelos con estratificación baja, que son sistemas universalistas que promueven la equidad del estatus a todos los ciudadanos. Todos tienen los mismos derechos sin importar su clase o su posición en el mercado. La tercera pregunta, por su parte, lleva al autor a clasificar los regímenes de bienestar. Primero, se encuentran los estados calificados como liberales, en los que el progreso de la reforma social ha sido severamente circunscrito por las normas tradicionales de ética del trabajo liberal. El Estado alienta el mercado pasivamente, garantizando solo un mínimo de bienestar, o activamente subsidiando los esquemas de bienestar privado. Es decir, la principal provisión de bienestar la tiene el mercado. Un segundo tipo de régimen es el que Spin-Andersen clasifica eh, a naciones como Austria, Francia, Alemania e Italia, que tienen un legado histórico de estados corporativistas o conservadores. Estos estados están prestos a tomar el lugar del mercado como proveedores de bienestar. Sin embargo, el Estado mantiene diferencias de estatus, lo que hace cuestionable su capacidad redistributiva. Además, estos estados también se caracterizan por la preservación de la idea de la familia tradicional, por lo que la seguridad social normalmente excluye a mujeres en su rol de esposas y promueve la maternidad. En ese sentido, este grupo em, recae principalmente en la familia. El tercer grupo de estados está compuesto por aquellos con principios universalistas y desmercantilizadores de los derechos socialistas que también se extienden a las clases medias, y estos son calificados como socialdemócratas. En este grupo, el bienestar recae principalmente sobre el Estado. Pero fuera de una simple clasificación, Spin-Andersen señala que es importante identificar las causas que llevan a estas diferencias. Tres factores son de principal importancia: la movilización de clases, especialmente de la clase trabajadora, la estructura de coaliciones de clases políticas y el legado histórico de institucionalización. La importancia de la movilización de clases recae en sus objetivos y ideologías, capacidades políticas, ya que estos van a definir sus demandas políticas, la cohesión de clase y el alcance de la acción partidista. Sin embargo, las clases por sí solas difícilmente pueden llegar a construir un estado de bienestar. Históricamente se ha visto como un hecho que esto depende de la construcción de coaliciones políticas. La fuerza política que domine incidirá en el diseño del estado de bienestar. Y las reformas que se implementan históricamente institucionalizan las preferencias de clase y el comportamiento político. Al observar estos tres factores, es claro que la clasificación de los estados de bienestar no debe basarse simplemente en mayor o menor grado de un común denominador, sino en las fuerzas históricas detrás de las diferencias de los regímenes de bienestar que involucran la formación de clases políticas, la coalición política y la institucionalización de sus preferencias. En ese sentido, la coalición de clases en la que se funda el estado de bienestar no solamente explica su evolución, sino que también da pistas sobre su futuro. La política social moderna se basa en el proceso en el que las necesidades humanas y la fuerza de trabajo se convierten en mercancía, y con ello el bienestar empezó a depender de la relación con el dinero. Consecuentemente, en la historia de la política social se ha debatido fuertemente sobre el grado de inmunidad que se le debe permitir al mercado. Spin-Andersen, en su obra del año 2000 que había mencionado, de Fundamentos de la Política de la Economía, eh, define la política social como la gestión pública de los riesgos sociales. En este sentido, la política social va a ser determinada por el rol o la injerencia que se le permita al Estado frente al mercado. Es por ello que se ha generado este debate que como mencionaba, eh, surge a partir del grado de inmunidad que se considera que debe tener el mercado en una sociedad. El autor sostiene que se puede observar en las políticas sociales las variaciones de desmercantilización empíricamente en el tiempo y en las naciones, pero que para esto no basta con enfocarse en la cantidad de gastos, sino que hay que analizar las reglas y estándares que rigen en los programas de bienestar. La pregunta es cómo operacionalizar las dimensiones. Él propone primero enfocarse en las reglas que gobiernan el acceso a las personas
a los beneficios estatales, como por ejemplo las reglas de elegibilidad, las restricciones, la duración del beneficio. Propone también enfocarse en el grado en el que el salario es reemplazable, es decir, qué tan cercano es el beneficio o el ingreso por seguridad social a un salario que permita a un ciudadano mantener una vida considerada como aceptable, un estándar de vida considerada como aceptable en la sociedad. Y también considerar el rango de derechos proporcionados. En la mayoría de sociedades se reconoce algún tipo de derecho social contra riesgos sociales básicos como el desempleo, la enfermedad, la vejez, pero es interesante analizar cuáles son los riesgos sociales considerados inaceptables en la sociedad, pues estos determinan las condiciones de acceso a los derechos sociales y estas condiciones están vinculadas al tipo de arreglo de seguridad social que tiene efectos en la desmercantilización. Observando esto, Spin-Andersen clasifica tres tipos de sistema que reflejan en cierta medida la tricotomía de Titmus de estados de bienestar, residuales, institucionales e industriales. Un primer grupo construye los derechos sociales alrededor de necesidades demostrables y objetivas. En este sentido, estos sistemas no proveen derechos ciudadanos extensivos, sino que hay una restricción según ingresos y los beneficios no son generosos. Es decir, este tipo de modelo, calificado por Titmus como residual y por Spin como liberal, se basa en la necesidad de demostrar la necesidad, valga la redundancia, y no prevé derechos ciudadanos extensivos. Un segundo grupo, calificado por Titmus como industrial y por Spin como corporativista, mm, extiende los derechos en base al desempeño laboral, en el sentido de que el grado de oportunidad de desmercantilización que ofrece el régimen depende de cuánto la persona ha trabajado o contribuido para calificar para la asistencia. Es decir, es un sistema basado en contribuciones pasadas. Los derechos están condicionados. Finalmente, el modelo calificado como institucional redistributivo por Titmus y por socialdemócrata por Spin-Andersen, es un modelo o un grupo que se basa en la concesión de derechos ciudadanos universales sin importar el grado de necesidad o desempeño laboral de los ciudadanos. Es decir, se prevé bienestar sin restricción. Cabe recalcar que el autor reconoce que en la vida real no existen casos puros, son más bien sistemas mixtos. Sin embargo, sostiene que sí es posible distinguir empíricamente la capacidad de los estados de bienestar de desmercantilizar, para lo que construye una metodología para calificar la desmercantilización basada en variables de los programas sociales para desempleo, vejez y enfermedad. Analiza 18 países y concluye que el grado de poder de las izquierdas influye en un 40% en la desmercantilización y el otro porcentaje responde a la interacción entre variables de poder político y el legado histórico en las naciones. Aquí quisiera señalar que en su otro libro, este autor acepta una crítica que le hicieron sobre todo desde una perspectiva feminista, alegando que él no consideraba el rol de la mujer o el trabajo de la mujer en estos sistemas de bienestar, pues las mujeres están encargadas de mantener, de proveer cuidados y en ese sentido del bienestar de las familias. Entonces, en su siguiente libro, él genera un nuevo sistema de calificación que considera también la desfamiliarización, no únicamente la desmercantilización, sino que también ve hasta qué grado el Estado permite que el bienestar de los individuos no dependa de la familia. También el autor acepta que esta clasificación que hace está basada en un momento específico para países específicos. Sin embargo, considero que es bastante pertinente este autor y este estudio, pues sienta bases para hacer un análisis social, es decir, brinda de cierta forma un proyecto analítico que puede implementarse en otras regiones. Por ejemplo, en Latinoamérica, Martínez Franzoni adoptó este modelo de Spin-Andersen, hizo varios cambios claramente para poder aplicarlo a la región, pero sí usó esta base teórica o estas ideas surgidas de la obra de Spin-Andersen. Una última acotación que quisiera incluir
es que Spin-Andersen realiza esta clasificación de los regímenes de bienestar, pero bueno, en este caso realmente de los estados de bienestar. En su siguiente libro habla sobre los regímenes de bienestar más enfáticamente, y él menciona que estos son como fotografías, estas clasificaciones que él hace en estos libros son como fotografías de un momento específico. Pues los regímenes de bienestar no son estáticos, al estar cargados de agencia por las familias, por las conflictividades políticas, estos van cambiando y se van reconfigurando. Es por ello que es muy importante hacer este análisis sobre las demandas sociales y la historia de las demandas sociales y las luchas que van construyendo los estados de bienestar, pues estas permiten justamente entender las ideologías detrás de los derechos que se proveen, entender aquello que se considera como aceptable o inaceptable en términos de condiciones de vida de los ciudadanos, porque son estas ideologías y estas comprensiones sobre lo aceptable y lo inaceptable que van a ir formando y construyendo un sistema específico de protección social. Y también van a determinar de cierta forma la interacción existente entre el Estado, el mercado y la familia.